Buenas Bienvenidos tardes. una vez más. Hola Gaby. Hola Marce. Bueno, hoy a cargo de la conducción de este encuentro porque Maggie ha tenido una dificultad y no va a poder estar, así que bueno, acá para compartir otro espacio de aprendizaje para ustedes y para nosotros también. Agradecemos a los chicos de Tecnoimagen, a Sol y a Maxi, y a Alex, digo, perdón. Así que, bueno, por darnos este soporte técnico, hoy la que va a estar a cargo de la exposición es la licenciada Gabriela Colabella, que ya ha estado con nosotros en prácticamente todos los encuentros, que es la jefa del Centro de Rehabilitación Hirsch. Así que, bueno, vamos a alargar con la exposición y a compartir. Así que gracias Gaby, gracias a la gente de Tecnoimagen y bueno, a, a- a compartir este espacio que nos hace también a todos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy vamos a seguir hablando de la rehabilitación motora y respiratoria en los centros de rehabilitación. Vamos a repasar un poquitito los objetivos generales que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la rehabilitación motora y respiratoria. Los objetivos generales para tener un repaso era estabilizar el paciente clínicamente, descomplejizarlo, disminuir la incidencia de la polineuropatía del paciente crónico crítico, mejorar la calidad de vida, recuperar la funcionalidad y recuperar la actividad de la vida diaria. La otra. Bueno, los objetivos que vamos a tener en cuenta en cuanto a la rehabilitación es aumentar la capacidad física del paciente, que le va a permitir recuperar su actividad, su funcionalidad para descomplejizarlo y externarlo del centro de rehabilitación, ¿no? También disminuye la actividad física, lo que va a hacer es disminuir los tiempos que el paciente va a estar internado, prevenir efectos indiazados del reposo prolongado en cama, y tanto fisiológico como psicológico, ¿no? Eso es lo que te lleva a estar tanto tiempo internado, lleva también a estar deprimido, bajoneado, y bueno, todo eso activa el trabajo motor. Siguiente. ¿Cuál es el rol del kinesiólogo, no? Va a ser evaluar a ese paciente, evaluarlo en todo su contexto, trazar el protocolo de tratamiento que va a ser con objetivos a corto y a largo plazo, tener en cuenta la comunicación interdisciplinaria del centro, y después la devolución de esto va a ser una clínica familiar para que cómo va a salir el paciente del lugar de donde está internado. Acá, como habíamos visto con anterioridad, el abordaje es interdisciplinario, siempre como centro, teniendo en cuenta el paciente, ¿sí? De ahí va a salir todo nuestro trabajo de los centros de rehabilitación. Si se acuerdan, hace unos meses habíamos trabajado en los protocolos, cómo vamos viendo al paciente, ese paciente que está internado, empieza con pacientes que no responden a ninguna consigna. Ese paciente sí se lo sigue trabajando con movilizaciones pasivas, cambio de decúbitos, rolados, se usa todos los insumos que nosotros tenemos a nuestro alcance, como se llama Motomed, las movilizaciones que hacen los kinesiólogos y el trabajo de terapistas ocupacionales y todo el resto del equipo terapéutico. Otra parte era la parte de respuestas teniendo en cuenta el paciente que responde a órdenes simples. Vamos a trabajar todo lo que es de proximal a distal, trabajando también la parte respiratoria, el test diafragmático, con ejercicios activos, teniendo en cuenta también el test de Daniels, el test de los 6 minutos, el club motor. Y después, bueno, ya el paciente que ya tiene ya respuestas, atiende a todo tipo de respuestas, ya el trabajo va a ser mucho más activo y más trabajando en la funcionalidad y todo lo que sea a través de actividades de la vida diaria.
las estrategias terapéuticas que vamos a tener en cuenta, que va a ser orientar esas tareas con nuestros objetivos, que van a ser, en realidad, lo voy a hacer al revés, perdón. Los objetivos nosotros planteamos es el objetivo, claramente cada centro tiene un objetivo de tratamiento, cómo va a trabajar el paciente, si es a corto o a largo plazo. Nosotros trabajamos con objetivos a corto plazo, los pacientes están entre 3 y 6 meses, no mucho más. Entonces, los objetivos son muy activos y el equipo terapéutico trabaja en forma continua y muy funcional en cuanto a eso. Entonces, las tareas van a ser muy motivadoras, tienen que estar adaptadas, tienen que ser progresivas, repetitivas, con un tiempo de descanso. El trabajo de rehabilitación es a la mañana y a la tarde, es muy intenso, son 2 veces las terapias que se hacen con una frecuencia, y todas las actividades van a estar divididas, ya sea en kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicología y toda la parte respiratoria. A la próxima. Te agrego una Sí, cosita, digamos, sí. lo que hay que tener en cuenta en estos pacientes cuando se hace la actividad motora, sobre todo en la planificación, porque si bien acá Gaby está enfocado en lo que es kinesiología, los pacientes tienen muchas otras terapias, tienen como un calendario diario donde intervienen todas las terapias. Entonces a veces es importante en este trabajo de interdisciplina que propone Gabriela, es coordinar con las otras áreas cómo va a ser la secuencia, digamos, porque si el paciente va a tener 2 kinesiologías por día, conviene que tenga kinesiología antes o después de fono, conviene que tenga fono antes o después de TO, y esto se define en relación a las capacidades y a la resistencia, que ahora Gaby va a hablar del tema de resistencia al ejercicio, y a la resistencia que tenga ese paciente a las actividades. Entonces, no solo es intenso, sino que en cada paciente esa intensidad debe ser programada y elegida individualmente acorde a las características personales del paciente, para poder distribuir esa carga de trabajo, que es como una agenda donde muchas veces tienen 5 o 6 salidas de la habitación, Sí. ordenadas y con los espacios de descanso que corresponden para que puedan rendir en cada terapia, porque si no pasa, después de kinesio va a fono y se duerme, o después de fono va a TO y no quiere hacer nada, porque el paciente se cansa. Sí, no, Entonces, bueno. por eso lo que explicábamos antes, los protocolos, es también tener en cuenta cómo está el paciente cognitivamente para hacer esas terapias. Obviamente que en las reuniones, por eso están las reuniones de equipo, se habla para ver cómo está el paciente y ver si conviene que vaya las 2 terapias por turno, o comenzamos generalmente a veces una terapia por turno, capaz que empieza un turno kinesiología y un turno TO, para que el paciente vaya tomando envión de lo que es la rehabilitación, ¿no? Y después, capaz que si está cognitivamente y más despierto, más lúcido, responde a las consignas, sí se lo lleva a las 2 terapias. Sí, pero detrás de esto hay toda una organización de camilleros para que todo funcione y no se canse el paciente, ¿no? Esto lo habíamos hablado con anterioridad, de toda la parte de evaluación funcional, que era que teníamos en cuenta la evaluación de Dañez, donde íbamos a trabajar cómo se evaluaba el paciente, y de ahí evaluábamos la etapa motora, cómo estaba él, cómo íbamos a empezar a trabajar, si en colchoneta, sin gravedad, con gravedad, y cómo de ahí diagnosticar si el trabajo de repeticiones, que ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, el programa de rehabilitación generalmente se divide, según muchos estudios, en 3 fases: una parte hospitalaria, una fase de convalecencia y otra fase que es de mantenimiento, que ya el paciente ya va a estar externado y va a volver a su vida diaria, ¿no? La fase de hospitalaria es la parte generalmente cuando vienen del estado agudo y después, bueno, llegan al centro de rehabilitación, que ya va a ser nuestra etapa donde rica para trabajarlo. Ahí vamos a empezar a trabajar todo lo que es con ejercicios y objetivos a corto y a largo plazo, que va a ser para que él se active
para las actividades de la vida diaria y pueda transferirse en su casa, ¿sí? Bien, detrás de esto tenemos obviamente todo un equipo humano que está compuesto por médicos, cardiólogos, intensivistas, clínica médica, medicina física, todas las médicas fisiatras, kinesiólogos, nutricionistas, terapista ocupacional, musicoterapeutas, y no me quiero olvidar de nadie porque somos un montón, la nutricionista que es fundamental en esta etapa donde vamos a trabajar y trazar los objetivos también de tratamiento. Vamos a utilizar, obviamente, como vimos acá en el centro, colchonetas, pelotas, pulsómetros, oxímetros, bicicletas, todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder trabajar con los pacientes, ¿sí? Bueno, eso ya lo deben saber más o menos lo que se usa en todas las cosas de rehabilitación. Bueno, y acá empezamos toda la parte, cómo nos vamos a enfocar en el entrenamiento, digamos, físico y de rehabilitación. Vamos a trabajar las cualidades físicas básicas, que son fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. Eso vamos a empezar con un tratamiento, con un trabajo de resistencia aeróbica, que es lo que nosotros necesitamos con todo este tipo de pacientes motores, y ya sea motores o respiratorios. Bien. El componente de cada sesión generalmente tiene una entrada en calor, un entrenamiento, un trabajo de la línea media, digamos, donde se puede trabajar todo lo que es resistencia o ejercicios activos, y después va a tener una vuelta a la calma para ir bajando lo que ahora les voy a contar, todo lo que es el trabajo de frecuencia cardíaca y las repeticiones. Tenemos que tener en cuenta que generalmente los estímulos de trabajo van a ir trabajando desde el 50 a un 85%, ¿sí? Vamos a empezar poquito sin gravedad. La duración del estímulo generalmente son 40 minutos, 45 minutos. Comenzamos con un tiempo de repeticiones de 8 hasta 20, para así llegamos a trabajar en un trabajo aeróbico y no cortar el ciclo de Krebs, que bueno, ya sabemos todo en la parte de fisiología del ejercicio. Esto se puede hacer 3 veces por semana, o no, como nosotros lo hacemos en el centro, todos los días, doble turno. Bueno, el trabajo aeróbico es un trabajo, obviamente que nosotros sabemos, un trabajo continuo en el tiempo. Puede ser, lo que se usa mucho ahora es el trabajo de intervalos. El trabajo de intervalos también no quiere decir que se va a cortar el trabajo aeróbico, sino que se cambian las tareas porque se hace el trabajo continuo, pero el descanso es una respuesta que nosotros llamamos, puede ser útil o activa, ¿sí? Puede hacer otro trabajo, pero siempre sigue siendo aeróbico, teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca, que la vamos a ir tomando, que hay distintos índices que se toman, que puede ser 220, menos la edad, o hay otras fórmulas. Siempre estas fórmulas van a tener una diferencia de 4 o 5 latidos por minuto, ¿sí? Pero es para tener como si fuera un parámetro de trabajo aeróbico máximo y que el paciente no se pase de eso y tampoco llegue a tener menos, porque bueno, obviamente se cortaría el trabajo aeróbico. Bueno, acá más o menos le estaba explicando lo que les decía antes. Bueno, acá la persona, obviamente que nosotros trabajamos con personas que no están entrenadas. Para conseguir un efecto de entrenamiento y de una intensidad de un lindo trabajo, tendríamos que empezar de un 50 a un 75%, y todo esto se va a hacer si siempre el trabajo aeróbico sin deuda de oxígeno, siempre cuando se trabaja en forma aeróbica se trabaja con oxígeno, ¿no? Y esto, lo que le estaba hablando abajo, era de las formas que uno puede
usar, que era 220 menos la edad, lo de Tanaka, que es 208 menos la edad por 0,7, que te va a dar un índice que más o menos oscila entre 4 o 5 diferencias de latidos por minuto. Pero está bueno tenerlo cuando uno trabaja y saber para marcar un techo aeróbico y no pasarse, pues ya estaríamos trabajando en una forma anaeróbica, ¿no? Y que no es lo bueno que nosotros estamos buscando con este tipo de pacientes. Bueno, acá el trabajo de intervalos. La característica del trabajo de intervalo era que el paciente tiene un esfuerzo y una recuperación. La recuperación siempre, a nosotros nos gusta hacerla en forma activa o que se llamaría útil. Bueno, acá estaba explicando, bueno, lo que me adelanté antes. Generalmente yo tratamos con los chicos o con los nosotros que tenemos a cargo que esa pausa, ya sea con ejercicios respiratorios, que se puedan hacer con los ejercitadores respiratorios, o ejercicios que sean sentados, pero que tengan que ver con movilidad, flexibilidad e intercambiando las cualidades físicas. Sí, con esto de la pausa útil, Gaby, Sí. me gustaría que tengan en cuenta que cuando uno planifica una sesión de ejercicios que tiene que ver con el entrenamiento de resistencia, con el entrenamiento aeróbico, es tan importante la pausa como la actividad que se pide. Digamos, las pausas también tienen que ser planificadas y la actividad que se va a hacer en la pausa tiene que ser planificada porque es la que permite la recuperación para después lograr la tolerancia a la próxima sesión. Imagínense que nosotros en rehabilitación trabajamos con pacientes con una capacidad física muy, muy, muy bajita, que son pacientes que a veces no toleran un minuto de ejercicio continuo. Si nosotros no hacemos una planificación de estímulo, pausa, la sesión se termina en un minuto, porque son pacientes que no tienen tolerancia a eso. Entonces, empezar a pensar en estos pacientes, digamos, en realidad el concepto es bajar al bajo rendimiento conceptos que se utilizan en alto rendimiento deportivo. Exacto. Es decir, el trabajo aeróbico continuo, el trabajo intervalado, inclusive lo que actualmente se usa que es el HIIT, que es el trabajo de alta intensidad en tiempos ultracortos, también se pueden trabajar en este tipo de pacientes. Digamos, que el HIIT se utilice en alto rendimiento deportivo o en fitness, no significa que uno no lo pueda trasladar a este tipo de pacientes. Y en esto el concepto de estímulo y pausa es un concepto muy ordenado que tenemos que tratar de elegir para cada uno de estos pacientes, porque la pausa es la que nos va a permitir que el paciente pueda tener una sesión más duradera, ¿sí? Entonces, ya sea una pausa útil o una pausa absoluta, que eso lo vamos a ir definiendo sesión a sesión, acorde a las condiciones que el paciente tenga ese día. Es otro temita que recalco que rescato de lo que estuviste hablando, Gaby, tiene que ver con, tenemos que saber qué medicación tiene el paciente. Porque cuando hablamos de frecuencia cardíaca, si el paciente está beta bloqueado, no va a subir su frecuencia cardíaca. Entonces nosotros vamos a creer que estamos trabajando dentro de una frecuencia cardíaca adecuada y en realidad lo estamos metiendo en anaerobiosis, que quizás es algo que en ese momento no queremos lograr. Entonces, siempre es bueno saber qué medicación está recibiendo el paciente, más allá de toda la historia clínica, y si recibió algún tipo de medicación extra ese día por alguna condición en particular, porque va a tener influencia en el rendimiento del paciente durante la sesión, y tenemos que saberlo. Si por algún motivo recibió, por ejemplo, clona a la mañana, clonazepam, porque no podía dormir a la noche y tiene su primera sesión de kinesio a las 8:30 de la mañana, es muy probable que ese día no rinda. Sí, y no es porque está peor, es por un efecto secundario de la medicación, ¿no, Gaby? No sé cómo lo manejan ustedes. Sí, no, generalmente cuando nos pasa eso, ya los enfermeros nos avisen y ya cambiamos los horarios antes de que pase todo esto, obviamente para no llegar a una queja del paciente, ¿no? Porque todo esto mueve detrás otra parte que acá no lo estamos hablando. Pero generalmente tenemos un camillero nosotros o alguien que siempre nos está contando cómo va la enfermería, o cada piso tiene un referente que nos va avisando
de las cuestiones, cómo están los pacientes, y siempre estamos atrás de esto con WhatsApp, que nos vamos avisando, y de ahí obviamente se cambian las terapias, o ya directamente el kinesiólogo va arriba y el paciente se lo ve arriba para que no te vea de sesión, obviamente. Sí, estas son cuestiones, digamos, lo Sí, rescato para que los que nos escuchan tengan idea de que uno a veces planifica y no siempre todo sale lineal como es no, planificado, no, ¿no? esto es muy... Dinámico. ¿Sigo? Sí, sí, dale. Dale. Esto es lo que Bueno, esto habíamos era dicho. más o menos también como trabaja el entrenamiento de intervalos, que era con un esfuerzo y una recuperación, que ya habíamos hablado cómo podía ser la recuperación, que generalmente es una recuperación útil o positiva o para que el paciente pueda seguir trabajando su sistema funcional. Siguiente. Esto ya está. Sí, no, Acá. ya, ya me adelanté un montón, me parece. Uno se entusiasma, eso ya lo vi. Ahí está. Test de marcha. Bueno, y una de las cosas que nosotros, el paciente, bueno, obviamente ya estaríamos en un proceso un poquito más avanzado, uno de los test que usamos mucho es el test de caminato, el test de los 6 minutos, ¿sí? Que nos va a dar, generalmente se usa nosotros lo hicimos con pacientes con EPOC, y la verdad que nos da mucha utilidad y nos da mucha información en cuanto a cómo está el paciente luego de haber llegado, de poder caminar, o sea, ya pasó como unos 6 meses que está en la rehabilitación, y lo que nos va a dar es una respuesta de cómo está el paciente en su etapa pulmonar y cardíaca, ¿sí? Y nos va a predecir cómo está la mortalidad y la morbilidad de ese paciente. Me parece que estaba más adelante también como la planilla que usamos para medir, generalmente, bueno, el índice de Baden que te va a dar el índice que predice el riesgo de muerte, ¿no? Del paciente, que eso también se usa. Digamos un poco que en el concepto de estas evaluaciones que tienen que ver con el trabajo aeróbico, el test de marcha Sí, es un test muy simple de realizar, ahora Gaby lo va a explicar, y se sí, incluye dentro de este índice de Bode que tiene que ver con predictor de mortalidad, pero exclusivamente en EPOC. Lo pusimos como ejemplo en el contexto de EPOC, más allá de que por lo menos nosotros utilizamos también el test de marcha perfecto. en post-COVID. Sí. Y todavía yo no conozco que haya una relación entre recuperación, prolongación en pacientes COVID, pero a nosotros nos sirve como para tener una idea de cuál es la tolerancia de los pacientes al ejercicio, el realizar un test de marcha, ¿sí? Sí, Eh, sí, sí. No, esto nosotros, decime acá. discúlpame, sí, nosotros también lo usamos también con los pacientes post-COVID, bueno, obviamente por su debilidad muscular y toda la fatiga y la disnea que trae, obviamente, el COVID para ellos, sí, así que sí se lo marca, es muy marcada la evaluación en ellos con esto. Esto igual es un test muy rápido, es muy fácil y es un test muy lindo para hacer, ¿no? Acá están las justificaciones del test. Nosotros, bueno, yo acá puse EPOC para enfermedades pulmonares intersticiales y todos los pacientes que obviamente que tengan que tener un suplemento de oxígeno, se hace el test, generalmente se elige un pasillo, se va a dividir el pasillo por metro, se marca y se va con saturometría, y si necesita oxígeno el paciente también va con su oxígeno. Se va a respetar su cansancio y tratando siempre que la recuperación, si el paciente está cansado, no sea muy larga y pueda completar los 6 minutos, ¿no? Que eso es lo que nos va a dar todo el trabajo. Bueno, acá explicábamos que puede llevar contenedor portátil. Que le va a dar... Es muy importante, esto es lo que, por lo menos lo que me ha pasado a mí, explicarle claramente antes de la evaluación que el paciente va a ser evaluado y cómo va a ser evaluado. Eh, porque,
porque tiene que entender cuál es el objetivo. A veces los pacientes marchan y no son cognitivamente demasiado rápidos, entonces entender de dónde a dónde tiene que caminar. Nosotros en mi caso lo tomamos mínimo entre 2. Sí, nosotros No sé ustedes. 3, Ponemos un cono, nosotros tenemos marcados en los pasillos de la clínica, en sí, los tal cual. zócalos, un muñequito cada 5 metros. Sí. Bueno, Entonces, nosotros hicimos eso cada metro. claro, nosotros tenemos un muñequito cada 5 metros, entonces tenemos un pasillo largo de 30 metros, entonces ponemos un cono en el metro 0, un cono en el metro 30, cada uno de los kinesiólogos, uno en cada punta, y el paciente va caminando por ese pasillo y de vuelta, y le damos la consigna, ¿no? En esa caminata, en la mitad del pasillo, ponemos una silla por las dudas. Y tenemos una silla de ruedas en cada punta, por las dudas de que el paciente claudique. En el test de marcha, según las recomendaciones y según el protocolo de test de marcha, el kinesiólogo no tiene que acompañar al paciente a caminar. El paciente tiene que caminar solo para que él elija su propio ritmo. Porque si uno camina al lado del paciente, el paciente va a tratar de hacer el ritmo que uno está llevando. Y a veces no es el adecuado, no es el ritmo del paciente. Con esto que decía Gabriela, puede descansar, puede parar, y todo esto hay que avisárselo antes. Entonces, todo esto se instruye al paciente antes de llevarlo a hacer la prueba. Nosotros en general, en nuestra institución le decimos, bueno, mañana te vamos a hacer el test de marcha y se lo contamos. Si le queda alguna pregunta, vamos un ratito antes, nos pregunta, prepara las zapatillas, prepara todo y lo llevamos a hacer al pasillo del test de marcha. No sé ustedes cómo lo manejan. Sí, eso me parece que es fundamental explicar al paciente con anterioridad, cuando ya el paciente escucha la palabra test, ya es como que me van a hacer una prueba para echarme del lugar y Totalmente. entonces es fundamental que el paciente sepa para qué es el test, porque ya sienten test y se ponen nerviosos, explicarle cómo es el trabajo y nada, para que al día siguiente obviamente lo pueda realizar y sin ningún tipo de problema, porque si no se ponen, si lo haces al toque, es como que no tenemos buena respuesta. Pequeños detalles que ayudan, ¿no? No hacerlo enseguida después del almuerzo, no hacerlo enseguida después del desayuno, no hacerlo enseguida después de una terapia intensa en general. Nosotros hacemos que una de las sesiones de ese paciente, el día que le toca test de marcha, una sesión de kinesio es el test. Sí, totalmente. No se agrega por fuera, porque si no el paciente entra al test cansado y no rinde. Y nosotros lo que queremos, digamos, evaluar es si rinde, si realmente tolera los 6 minutos, cuánto camina durante esos 6 minutos, si desatura esos 6 minutos, si tenemos que ponerle oxígeno en esos 6 minutos, ¿no? Entonces, digamos, hay que tratar de que esté lo más descansado posible, porque para el paciente es hacer una prueba aeróbica, si bien es submáxima, para el paciente es intensa. Sí, quería agregar. Sí. Hola Gaby, acá hay una pregunta. Hola a todos. ¿Desde qué edad se puede realizar el test de marcha? Preguntan. Yo pienso que ya en edad escolar no tenés ningún tipo de problema de realizar el test de marcha. Me parece que cuando uno ya trabaja a partir de 4º grado, que los chicos tienen más o menos noción de lo que pueden de consignas, lo podés hacer. Es más, lo tendrían que hacer en el colegio, así como trabajar las cualidades físicas, las lateralidades, que se están dejando un poquitito. Hablo como profe, no como kinesióloga, hablo como profe. Es fundamental para el chico trabajar todo lo que es resistencia, lateralidad, coordinación, para que tenga un trabajo, un engrama motor general. Si no, después se nota cuando escriben todos, salen de la línea, ¿viste? Todo el trabajo, pero sí, lo pueden hacer. Buenísimo. Yo pienso que a partir de 4º grado ya está. Con respecto a lo anterior que decían, el último test de marcha en la clínica al paciente post-COVID, que la estaban haciendo, empezó la prueba hipertenso, ¿no? Sí. Kinesiólogas le decían, esta prueba no condiciona tu alta, esta prueba es una prueba más. Bueno, estaba tan nervioso ese paciente, tenía que llevar su tubo de oxígeno también, porque bueno, hay que hablar que estos test de marcha se hacen con oxígeno, por ahí, no sé cómo lo hacen ustedes, hay tubuladuras largas de oxígeno, estos pacientes tienen que llevar, llevaba un tubo, ¿sí? En un carrito.
en un carrito, se Claro. enredaba, bueno, pobre, la verdad que hizo 300 metros y las chicas le seguían diciendo, no condiciona tu alta, pero te fue bastante bien. Coincido con ustedes que hay que explicarle bien al paciente que no condiciona ninguna alta, que es una prueba de externación importante para el kinesiólogo que pueda recibir ese paciente en su consultorio externo, porque cuando un paciente está en condiciones de irse de alta, ¿no? Es importante que pueda llevar una epicrisis y de Total. todo lo que hizo como rehabilitación en el centro, ¿no? Sí, no, Digamos, en ningún momento el test de marcha condiciona un alta. Lo que da es información de las características que tiene ese paciente o como evaluación inicial en aquellos que caminan o la condición del ese paciente en el momento del alta. Sí, lo que puede llegar a condicionar en algún momento es la necesidad de oxígeno para las actividades. Por ejemplo, el totalmente. paciente que en reposo satura bien y que en la actividad del test de marcha necesita oxígeno, entonces nosotros podemos plantear la posibilidad de que necesite oxígeno domiciliario en las actividades. Para eso sí, pero no condiciona un alta, porque hay pacientes que se van de alta sin poder caminar. No se logró ese objetivo y eso no condiciona un alta, ¿sí? Pero sí nos Sí, condiciona la respuesta del paciente al ejercicio. y también ver, te da información de cómo tal vez tendrías que cambiar alguna actividad que pueda mejorar esta condición de este paciente para ir sacándole el oxígeno en un momento. Tal vez si vos haces un cambio de ejercicio, le das otra funcionalidad, otro engrama motor al paciente. Perfecto. Bueno, seguimos, pues si no, No, bueno, pero seguimos charlando, ¿no? Igual está bueno, está bueno. seguimos. Seguimos. Ya Bueno, me perdí. ¿para qué Esperá. sigo? Razones para detener el test. Esto es importante. Sí, las razones para detener el test son dolor de pecho, disnea intolerable, calambres en las piernas, diaforesis, palidez y bueno, la saturación por debajo de 85%. Bueno, las contraindicaciones absolutas serían la angina inestable, infarto miocardio en el mes previo, relativa, la frecuencia de reposo que no sea mayor a 120, la presión sistólica mayor a 180 y la presión distólica mayor a 100. Sabíamos. Ah, para que se me fue para atrás. Ahí está. Bueno, este es un dibujito que nosotros lo tenemos ya como si fuera un cartelito, que te marca la escala de Borg, mide la gama de esfuerzo y el paciente puede decirte cómo se siente y cuál es el estado óptimo que él siente de bienestar cuando está haciendo el trabajo, ¿sí? Nosotros la usamos bastante. No sé ustedes, pero Sí, la la verdad escala que de Borg, es esta es la modificada, la de Borg original sí, tiene una escala numérica diferente, ¿no? sí, Digamos, es una medida subjetiva. La escala de Borg es la escala de percepción subjetiva del esfuerzo. ¿Qué sí. significa esto? Es cómo el paciente siente ese ejercicio que le estamos dando. Y correlaciona muy bien con la capacidad del paciente. Entonces uno empieza a aprender a enseñarle al paciente cómo son los diferentes niveles de cansancio o los diferentes niveles de esfuerzo. ¿Y para qué sirve esto? En el test de marcha, por lo menos nosotros lo que tratamos es de enseñarle a percibir las distintas intensidades de trabajo. Entonces, en una escala de 0 a 10, 10 es estoy recontra súper cansado y 0 es estoy tomando una caipirinha en la playa. Entonces, en los dos extremos, que el paciente empiece a diferenciar, porque después cuando se va de alta y uno le dice, bueno, salí a caminar, bueno, hacé las cosas en tu casa, los pacientes te preguntan, pero ¿cuánto puedo hacer? Sí, Entonces, que ellos aprendan a distinguir los distintos niveles de esfuerzo les va a servir para en su domicilio, cuando quieran hacer alguna actividad recreativa, de caminar, de salir con su nieto a la esquina, de lo que sea, ellos pueden entender que pueden trabajar hasta un nivel 5 o 6
del esfuerzo autopercibido. Nosotros en general llevamos a los pacientes a un poquito más de eso, pero porque están controlados. Entonces les sugerimos en su domicilio que si van a hacer alguna actividad se manejen en el rango 3, 4, 5, como mucho, para estar en un rango de seguridad en las actividades domiciliarias. No sé Sí. ustedes cómo lo manejan eso. No, es tal cual. Lo que hay que tener muy en cuenta también es el grado de ansiedad del paciente, obviamente, porque el paciente siempre quiere más, y hacerle hincapié en que vos tenés un trabajo y un descanso que no podés hacer porque más es mejor, sino que no. ¿Hiciste esto? Bueno, fijate, hasta acá llegaste. Bueno, ahora andá, descansá, recuperate, que es lo que vos necesitas para que obviamente tengas la neuroplasticidad y puedas continuar con la función al día siguiente o a la tarde, ¿no? Pero sí, hay que como frenarlo. Igual en esto, al menos yo distingo como dos grandes grupos de pacientes, ¿no? En general el paciente cardiópata lo tenés que andar frenando, porque Sí. son esa personalidad de tipo ansiosa que quiere competir, que siempre quiere más y que el corazón quizás no le da y que uno tiene que andar enseñándole a poner freno. Y el que es respiratorio puro, el EPOC, es el paciente que tiene disnea continua, que tiene miedo. No nos olvidemos que la sensación de disnea es lo más parecido a la sensación de muerte inminente. Entonces son pacientes que son temerosos de la movilidad. Entonces, son como grupos diferentes. A uno les tenemos que enseñar a percibir la escala para que no se pasen. Y a otros, al otro grupo, le tenemos que enseñar a percibir la escala para que sepan que pueden llegar. Nosotros cuando entrenamos respiratorio, lo que entrenamos es tolerancia a la disnea. Que aprendan a convivir con cierto grado de disnea sabiendo que tienen los recursos para poder manejarla. Entonces, digamos, la escala de Borg es un elemento extremadamente simple, extremadamente barato y extremadamente útil. Y aparte está validado. Está validado tanto por las sociedades neumonológicas como por las sociedades cardiológicas, con lo cual es un elemento que yo considero, si quieren hacer un screen de pantalla o busquen imágenes de escala de Borg, entrenar y trabajar a los pacientes con la escala de Borg es válido, es seguro y es adecuado, ¿no? ¿La próxima, Gaby? Sí, dale. Ok, esto dijimos. No sé por qué siempre me pasa una atrás. Bueno, yo no pude pasar ninguna, pero no importa. Ahí estamos. Esta es la otra, la escala bueno, la escala modificada, ¿sí? Esta Fíjense, también va... Sí, perdón. No, dale, Gaby. Esta también va del 0 al 4. Esta escala va a medir la evaluación de disnea, ¿no? Del paciente. Sabemos que vos marcas las disneas en 3 etapas de esfuerzo y los cambios de decúbito. Entonces acá esta va a marcar del 0 al 4 cómo está el paciente en cuanto cuando le falta la respiración del aire, ¿sí? Siente esa sensación de ahogo o de disnea. Yo no la uso mucho, pero bueno, hay que tenerla en cuenta. Mira, es una de las escalas que se utilizan mucho en EPOC. Sí. También aprender a diferenciar sensación subjetiva del esfuerzo con disnea, digamos acá porque reeducamos la disnea y la percepción del paciente, pero también cómo vemos nosotros que el paciente entra en estado de disnea, ¿no? Nosotros la hemos medido en algún momento en los post-COVID inmediatos y en los post-COVID alejados, cuando hemos tenido pacientes que ingresan venidos directamente desde la terapia, con sensaciones de disnea, básicamente por agotamiento. La medimos, pero la que más utilizamos dentro de las sesiones y en las evaluaciones es lejos la escala de Borg, que aparte de usarla en post-COVID, la usamos en rehabilitación respiratoria y en rehabilitación cardiovascular, ¿no? Es así, es la más que, por lo menos nosotros la que más usamos. Bueno, esa es otra escala que también usamos para que es más numérica, para ver, el paciente puntea cómo es la sensación de
de falta de aire y de trabajo. Este es un cuestionario muy simple, en Sí, realidad sí, sí. nosotros no lo hacemos, yo no lo he hecho en rehabilitación de crónicos en internación, sí lo he hecho en pacientes de visita de consultorio, Ambulatorio, sí. ambulatorio, Aparte porque tiene más tiempo. es un test muy fácil de hacer. Para ir viendo el nivel, el nivel El nivel de puntuación que tiene. de puntuación y el nivel de discapacidad y de molestia para sus actividades de la vida diaria que le genera al paciente tener un EPOC. Este test, que es una especie de autotest, porque es muy fácil de hacer, es validado solo para EPOC. Digamos, no es validado para asma, no es validado para otras patologías respiratorias. Digamos, como para que lo tengan en cuenta, que es un test validado para EPOC, ¿sí? Uh-huh. Pero es más que nada forma informativa Estoy volviendo para atrás, no sé qué estoy tocando. de todas las escalas que pueden utilizar para trabajar con los pacientes. Ay. Hoy es muy miércoles. Hoy es muy miércoles, Es re miércoles. Venimos un fin de semana extra large y estamos así medio retrasados, medio bueno, lentecidos. Esta es, bueno, acá no se ve muy bien, pero bueno, después si quieren se la podemos mandar. La grilla que se usa para el test de 6 minutos, todos los datos que tienen que llenarse mientras se está tomando el test para tener parámetros. Y generalmente nosotros lo tomamos 2 veces con diferencia de 2 meses más o menos, para ver la diferencia que hay en cuanto a un estudio con el otro. Pero bueno, en otro me parece que esta salió muy grande pero esto, bueno, está en todos lados, no es algo digamos, cada uno arma la planilla que le es más funcional a su servicio, ¿no? Sí. Nosotros, para hacer el test de marcha, más allá de las condiciones, nosotros hemos trabajado mucho esto en post-COVID, ¿no? En rehabilitación. Y hemos trabajado mucho con el kine neuromotor. En general, el test de marcha lo hacemos un kine respi con un kine motor. ¿Por qué? Sí. Porque a nosotros nos han entrado la mayoría de los pacientes con polineuropatía del paciente crítico severa, o sea, cuadriparéticos severos. Entonces son pacientes que inicialmente han tenido que pasar por toda la etapa de reeducación neurológica, de estabilización de la marcha, de estabilización del equilibrio. Entonces nosotros tenemos casi, de nuestros EPOC, que tenemos admitidos más de 135, casi todos entraron con el test de marcha no evaluable, porque no podían caminar, no se podían ni sentar. Entonces, se hace una primera fase de rehabilitación en estos pacientes y cuando el kine neuro nos dice está en condiciones de marchar para bancarse un 6 minutos, recién ahí hacemos el primer test de marcha. No tenemos prácticamente nosotros test de marcha al ingreso en la internación post-COVID del centro de rehabilitación, porque ninguno podía caminar. No, el ingreso nosotros, igual que vos, nosotros no lo hacemos. Sí, comienza con el Kine Respi, toda la parte de rehabilitación respiratoria en cuanto al trabajo aeróbico, en cuanto a trabajar ya arriba con la Motomed que tenemos, pero bueno, empieza con el Kine Respi y después pasa al Kine Motor a realizar todo lo que es trabajo de equilibrio, de tronco, disociación de cinturas, todo lo que le da estabilidad para poder continuar con las actividades de la vida diaria, ¿no? Obviamente uno sin el otro no lo podemos, no se puede trabajar. Es fundamental que estén los dos en forma coordinada trabajando. El Kine Respi y el Kine Motor van de la mano. Bueno, estas son afirmaciones que nosotros, me gustó ponerlas, tienen audio, que el paciente, bueno, generalmente estos 2 pacientes entraron realmente en cama, y bueno, y terminaron acá caminando, subiendo las escaleras y caminando por sí solos en el centro, y la verdad que fue un logro re lindo, re satisfactorio para esto. Ahí después de ¿Vos después querés compartir el video? Porque yo no tengo acceso al video. No sé si se puede, pero me parece que estaba ahí. A ver, no soy muy hábil para esto, ¿eh? No, acá no. Después cuando yo deje de compartir, en todo caso lo compartís igual, desde tu compu. Es como que el paciente logró subir su escalera
y él ayudado con el rodillo, en las paralelas caminaba impulsando el rodillo hacia adelante, y bueno, esa como fue como la coronación de los 3 procesos de rehabilitación, que el paciente empezó en la cama, vino en cama sin poder moverse y terminó su recuperación ya caminando solo en la paralela. Y él subiendo las escaleras, que era lo que quería, porque hay pacientes que viven en primer piso y lo que quieren saber es subir las escaleras y caminar, ¿sí? Son como la prioridad en la rehabilitación de todo paciente. Bueno, este es un tema no menor, digamos, cuando hacemos los interrogatorios iniciales, el tema de accesibilidad y el tema de la capacidad, digamos, ¿a dónde va a ir a vivir el paciente? Porque el paciente, si tiene escaleras, necesitamos saber que nuestro objetivo de entrenamiento es que suba escaleras en lo posible, porque para el paciente es importante volver a su habitación. Muchas veces dicen, bueno, pero no importa, que te armen la habitación abajo. Y el paciente quizás no quiere eso. Entonces, digamos, estas evaluaciones iniciales también nos sirven para plantearnos los objetivos o para ver qué tipo de adaptación, porque quizás el paciente puede caminar sin asistencia externa en llano, pero le podemos habilitar una asistencia externa para lograr la escalera. Y el lograr escalera, ¿qué frecuencia cardíaca le llega cuando sube un escalón, 2 escalones, 3 escalones? Quizás le podemos decir, bueno, subís 3 escalones y parás 1 minuto en el tercero hasta llegar, digamos, a la planta de arriba. Digamos, tenemos que conocer el entorno edilicio, habitacional y familiar de los pacientes para poder plantearnos los objetivos claros, ya sean neuroespecíficamente o en esto que tiene más que ver con la, digamos, la rehabilitación funcional cardiovascular, ¿no? Sí, nosotros más o menos un mes antes se le pide a la familia cómo está compuesto su hábitat, se le pide un mapa, un croquis, y bueno, es fundamental saber cómo está lo que tiene que caminar para ir al baño, la funcionalidad, los espacios para pasar con el andador o no, con la silla de rueda. Obviamente que tenemos todo eso en cuenta y de ahí es otro objetivo de rehabilitación para trabajar con ese paciente, ¿no? La última etapa, una vez que logró caminar, logró tener una coordinación, una estabilidad, enfocarlo, cómo va a ser su vuelta a la funcionalidad de la externación, ¿no? De vuelta a su casa. Es fundamental eso. Bueno, y me parece que ahí terminábamos, y bueno, yo ahí les mandé más o menos dónde pueden leer, informarse de todo esto que estuvimos hablando, de la parte de las fórmulas. Esto se estuvo marcando mucho en el Consenso Argentino de Rehabilitación Cardiovascular. Está, bueno, acá no me salió, pero la verdad que está bueno, búsquenlo, es del 2019, está muy buena la información y aporta muchas cosas cuando uno quiere trabajar con este tipo de pacientes. Yo ahora, si quieren, les comparto este consenso, lo pueden bajar gratis en castellano de la página de la SAC, que es de la Sociedad Argentina de Cardiología, sac.org.ar. La verdad que está muy bueno. En esa página, si querés, dejo de compartir. Sí, no sé por qué no me salió la página y bueno, nada, pero igual si no, si lo piden, se los mando por mail. Hay un montón de libros que había puesto y no me salieron, que están interesantes para trabajar todo lo que es fisiología del ejercicio, y bueno, que tienen que tener y empezar a recabar información de la importancia que es de trabajar con las frecuencias, verle el tipo de repeticiones, en cuanto al peso que hay que trabajar con los pacientes, ¿no? Bueno, dejo de compartir y si quieren vamos a las preguntas. No sé si hay preguntas, Pau. Mira, se fueron respondiendo a medida que interactuaron las dos. Lo que están pidiendo son si les podían enviar por mail las planillas que se utilizaron en el test de March y demás. Después las mando. Pero nada, son todas. Alguien preguntó si era lo mismo, si se podía hacer un test en vez de ejercicio aeróbico anaeróbico. Me parece que ya lo respondiste.
En realidad con estos pacientes no trabajamos en forma anaeróbica, obviamente, porque se trabaja con deuda de oxígeno y no es lo conveniente. Lo conveniente es siempre trabajar con oxígeno mientras se está haciendo el ejercicio. Eso ya sería para pacientes de alto nivel, que no es en este caso, porque ya estaríamos trabajando con ácido láctico y un montón de cosas que fisiológicamente no le competen para este tipo de pacientes, ¿no? Álvaro Vargas agradece haber tocado el tema de los fármacos. Por otra parte, la escala de Bohr también es un parámetro importante para poder dosificar el ejercicio. Pacientes con muy mala tolerancia al esfuerzo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, que en eso estamos de acuerdo y creo que más o menos lo aclaramos en la conversación, en el intercambio. Por eso a veces no podemos planear el ejercicio por duración, sino que lo planeamos por la tolerancia del paciente, y para esto muchas veces nos sirve el intervalado, que nos permite que el paciente llegue a un nivel de cansancio, a un nivel de Borg, lo hacemos pausar, baja su Borg a 2, a 3, lo volvemos a estimular, sube su Borg a 5 y vamos y volvemos, y de esa manera empieza a tolerar mejor el ejercicio. Entonces establecemos, por ejemplo, 3 minutos, según lo que vamos viendo en el paciente, según la evaluación inicial, 3 minutos de trabajo por 2 minutos de pausa. Y después se va trabajando 3 minutos de trabajo por 1 minuto de pausa, 4 minutos de trabajo por 1 minuto de pausa. Digamos, se va cambiando la relación actividad-pausa hasta lograr una mayor tolerancia al ejercicio. Y esto muchas veces no solo lo manejamos en estos pacientes con los signos vitales, sino también con la percepción subjetiva del paciente a través de la escala de Borg. Por eso para nosotros es tan importante. Sí, las pausas las tenés que tener, el estímulo lo tenés que tener, y es re importante. La pausa, yo por lo menos no paso de 1 minuto, y bueno, para abajo sí, pero siempre es re importante la pausa y el esfuerzo, y hay que tenerlo muy en cuenta en cuanto planificás el trabajo de rehabilitación. Obviamente que cada paciente va a ser distinto, por eso tienes un grupo de kinesiólogos para un tipo de paciente, y capaz, por lo menos yo lo dividí así, que me pareció lo mejor. No se repite lo que se hace a la mañana, a la tarde se trabaja de otra manera, entonces el paciente tiene otro tipo de trabajo. Si caminó a la mañana, a la tarde hace más trabajo activo, con otro tipo de trabajo de coordinación, equilibrio, estabilidad, que también le da este trabajo de intervalo. Así que bueno, es como que vas mechando también un tiempo de descanso más largo para la actividad de la tarde, ¿no? O de la mañana. Sebastián, a ver, Marcel, Sebastián pregunta si hay algún test modificado para pacientes que no puedan marchar. Se utiliza. Y yo no sé si hay un test, yo a veces hay un sistema de computarizado que nosotros usamos para ver cómo lo podés medir en la bicicleta, pero no es un test de marcha, es para ver cómo está su funcionalidad aeróbica, nada. Mira, para los pacientes que no pueden marchar, por ejemplo, vos tenés un parapléjico que tenés que evaluar de alguna manera, y vos querés ver su tolerancia porque va a tener que manejar su silla de ruedas, porque no va a conseguir silla de ruedas motorizada o no da para eso. Muchas veces lo hacemos con el cicloergómetro manual. Entonces vos en eso le estás dando, no sé quién fue que lo preguntó, pero bueno. Un trabajo aeróbico. Le haces un trabajo aeróbico durante 6 minutos, vas viendo cómo va respondiendo a lo largo del tiempo, y lo que estás haciendo es un test continuo de 6 minutos de duración. Porque la pregunta es, ¿de dónde sale el test de 6 minutos? ¿Por qué son 6 minutos y no son 7 y no son 4? En realidad está el antiquísimo test de Cooper, que es un test donde se medía la capacidad aeróbica de personas sanas, y que era el test de cuánto se marchaba, 12 minutos. Claro. Y a partir de ese test de 12 minutos, que los más viejos lo hemos hecho en la escuela, y acá se me acaba de caer el calendario, absolutamente, no sé si ahora se utiliza, pero en mi época se me cae el calendario, se usaba el test de marcha, te hacían correr por el patio 12 minutos, o por la pista de atletismo, 400 metros la pista de atletismo, y medían la cantidad de metros que uno era capaz de recorrer en 12 minutos. Esa medición se pasaba
a un cálculo donde te establecía aproximadamente tu consumo máximo de oxígeno. Se pudo ver con el tiempo que no todo el mundo podía correr 12 minutos y se empezaron a bajar los tiempos estableciendo una correlación entre consumo de oxígeno con el test de marcha de 6 minutos. De hecho, hay papers en los que en internación se trabaja con un test de 2 minutos para evaluar a los pacientes en bajísima clase funcional. Entonces, digamos, ¿de dónde viene todo esto? Es del test de marcha, el test de Cooper, del libro de Cooper, que tiene más, ahí ese sí que tiene más años que yo, por lo menos, como para, digamos, saber de dónde viene todo este sistema de evaluación, y lo que hace es transferir una evaluación aeróbica en aquellos pacientes que por su clase funcional no podemos hacerle una ergoespirometría, que sería todo un tema, hacer la evaluación de consumo de oxígeno a través de una ergoespirometría, ¿no? Pero si es lo que él quería, no me acuerdo la pregunta que era, si él también quería trabajar la parte aeróbica o medirla, también lo puede medir o ver los parámetros en cuanto a la frecuencia cardíaca, ¿no? Con las fórmulas que yo les puse, 220 menos la edad, hay un montón de fórmulas que se pueden medir y más o menos van a ir, si la persona va mejorando en forma de la funcionalidad, la frecuencia cardíaca obviamente va a ir bajando porque va a tener más trabajo aeróbico y va a estar mejor. Acá hay una pregunta que me parece interesante, quizás Gaby, que dice: buenas tardes, ¿es recomendable, de acuerdo a su experiencia, la caminata de 6 minutos en caminadora? Yo no la hago en caminadora, me parece que no es lo mismo, pero bueno, la verdad que no la probé. El tema para mí es que para nosotros, medirlo el test de marcha, según el protocolo internacional de test de marcha, la velocidad de la marcha la genera el paciente. Si vos lo pones en caminadora, vos le estás programando como mínimo una velocidad mínima. Sí, y esto ya no es compatible. Y si el paciente quiere parar porque se cansa, el riesgo de que se caiga en la caminadora, pensemos que estamos hablando no de deportistas, estamos hablando de pacientes de rehabilitación, que también tienen alteraciones de equilibrio, y que muchos de estos pacientes nunca en su vida se subieron a una caminadora. Entonces, la experiencia mía es que algunos pacientes se suben a la caminadora y después se marean. Entonces, si vos me preguntás, el test de marcha, o sea, si vos querés hacer caminar a un paciente 6 minutos para ver si tolera a 2 kilómetros por hora caminar 6 minutos, fantástico, podés hacerlo y te sirve para tener datos, pero eso no es el test de marcha, no es la definición del test de marcha. No sé si te sirve esta respuesta, Edith, que fue la que hizo. Lo que tiene que tener en cuenta es que estamos hablando de pacientes con ciertas patologías, ¿no? Como decía Marcela, son pacientes que van a estar inestables, es muy raro, la verdad, que trabajen con marcha o en la caminadora, y generalmente cuando trabajo en la caminadora, por lo menos yo me subo con ellos y camino atrás. Solos no los podés hacer. Y ya le estarías marcando un estímulo vos también, ¿no? Exacto. Acá preguntan, ¿usan el sit to stand? ¿Es un test validado? Nosotros no lo tenemos incluido dentro de nuestros protocolos. Por el tipo, porque con la categoría de pacientes que tenemos, no es un test que nosotros tengamos en nuestro, pero es un test recomendable, y sí, si tienen la experiencia y lo hacen, está bien. Sí, yo pienso que cada test que cada uno tenga, pienso que sirve para ese tipo de pacientes que van a tener en los lugares de trabajo, ¿no? Cada centro va a tener distintos test, obviamente que va dentro del contexto de los objetivos de rehabilitación generales. Acá otra pregunta interesante, dice Janina Ferro: si el paciente usa betabloqueantes, ¿con qué frecuencia me manejo? Y habría que ver si en algún momento se hizo va tomando la frecuencia cardíaca de reposo y la máxima, y bueno, va a tener que sacar una media. Si quiere sacar de la hoja de enfermería, sacar una media y tener un parámetro de los beta-bloqueantes. Yo en general, cuando le hago el ejercicio en pacientes que están beta-bloqueados, el paciente beta-bloqueado tiene un rango de frecuencia cardíaca que maneja, que no es la que le correspondería a su edad, pero lo que utilizo mucho es el test de Bohr para mantenerme en un rango seguro. Cómo se siente él de cansado, y parámetros como la tensión arterial, que también te pueden estar definiendo que el paciente se está pasando, ¿no? Tenemos varios signos vitales, por suerte. Sí, para tener en cuenta. ¿Qué dice acá? Pero una frecuencia cardíaca es tolerable.
no leí. Acá dice, pero una frecuencia cardíaca tolerable es 50 por minuto. Mirá, yo no te podría decir si una frecuencia tolerable es 50. Hay pacientes que con 48 y un buen gasto cardíaco pueden hacer cierta actividad, digamos, con una frecuencia un poco más baja. Digamos, también hay que ver qué sintomatología le representa a ese paciente esa frecuencia cardíaca, ¿no? Hay pacientes que con 55 se sienten mal y hay pacientes que con 48 se sienten bien. Otra pregunta dice acá, ¿algún test modificado para pacientes que no puedan marchar? Creo que ya lo hablamos. Tenés una lista tremenda de mails para que mandes, Gabriela, las planillas, dale. Así que no sé si Sol o Alex nos puedan mandar eso para que Gabriela les envíe. Les envío lo que quieran. Planilla. Planilla y ejercicios. Sí, acá Nuri Reyes Vargas dice, ¿se puede realizar para los pacientes la prueba de pararse y sentarse? 30 seconds chair stand. Sí, ya dijimos que sí. Lo que pasa es que yo, por lo menos en lo personal, no lo tenemos adosado a nuestro protocolo, pero sí, se cuenta cuántas veces puede pararse y sentarse en 30 segundos, es un test muy válido. Se ha utilizado mucho ¿sabes para qué? En los pacientes COVID que recién ingresaban y vos querías ver cierto nivel de progresión, les hacían hacer este test para ver cómo venían, si desaturaban o no, haciendo el 30 segundos pararse y sentarse. Nuri, gracias por el aporte. Entonces, ¿el test de Cooper no aplica para personas que no son deportistas? No, el test de Cooper no aplica para personas que han tenido una patología que representa estar en un centro de rehabilitación. A mí me lo hicieron cuando no era deportista, en los chicos se utiliza mucho, en los adolescentes en el colegio, sí, no tiene tampoco un sentido eso, pero bueno, nada. Planilla, estoy hablando de la época que yo iba al colegio, imagínate. Acá hay muchísimos pidiendo planilla. Bueno. No sé si hay, estoy chequeando si hay alguna pregunta más que nos haya quedado. Acá preguntan un TreeFlow para cada paciente. La verdad que nosotros, en mi caso, no tenemos un TreeFlow para cada paciente, pero en algunos casos... Sí. No, y en algunos casos la familia te lo compra si sentís que es el dispositivo que necesitas para ejercitar esa capacidad respiratoria puntual. No utilizamos TreeFlow para todos. Igual se puede usar cualquier otro incentivador. Otro ejercicio, para incentivar ese tipo de ejercicio que se quiere hacer. Hay miles de ejercicios que se pueden hacer y la verdad que no necesitas nada. Acá hay una pregunta de Estefanía Casele que dice, al momento de sacar la distancia recorrida en el test de 6 minutos, si llega a descansar, ¿cómo sería en ese cálculo cómo sería en ese caso el cálculo de la distancia? No, vos vas marcando, tiene que completar los 6 minutos lo que va haciendo y vas midiendo el tiempo, el recorrido de caminata. Si ella se paró, descansó, se va a medir de vuelta completando los 6 minutos. No va a llegar a recorrer toda la distancia que tendría que correr en 6 minutos. Lo que hacemos, Estefanía, es anotar, en el minuto 2 necesitó descansar 40 segundos y después siguió caminando. Vos tomás la distancia total que se hicieron en los 6 minutos, no son 6 minutos caminando, son 6 minutos en total e incluye las pausas, ¿sí? Así que eso sería, si el paciente en el minuto 2 paró porque estaba cansado y no pudo volver a caminar hasta el minuto 6, descansa hasta el minuto 6 y vos decís, caminó 30 metros hasta el minuto 2, exacto. Y después paró y no caminó más. Resultado del test, 30 metros. ¿Sí? O sea, se describe todo lo que sucede dentro de esos 6 minutos. Claro. Por eso es importante marcar, como nosotros teníamos en los zócalos, los metros para ya tenerlo marcado, la cantidad de metros que recorre el paciente en esos 6 minutos. A veces lo completan, a veces no lo completan. Bueno, tengo un montón de mails, qué bueno. Vas a hacer una lista de mails impresionante. Qué bueno. Y dice Gonzalo Toscano, si podés, aparte de las planillas, mandar algunos libros. Tengo un montón, sí. Para poder. Creo que no tenemos ninguna... Los había puesto, muchos pedidos.
Los había puesto los libros de fisiología, bueno, a mí me gusta mucho la parte de fisiología del ejercicio, bueno, los había puesto ahí las figuritas, pero bueno, la verdad que no me salieron. Pero sí se los mando. Incluso Bueno. si los tengo, se los comparto porque los debo tener digitalizados. Ok. ¿Algo Así más? que No. yo no Planilla, encontré, bibliografía. Pau, si hay alguna pregunta Bueno. más o algo más para comentar. No, creo que fueron respondidas mientras ustedes charlaban y bueno, nada más. Lo que le quería decir a las chicas que piden bibliografía, bueno, cuando les mande los mails, les voy a mandar los libros y que pueden buscar la información y bueno, ahí va a estar la bibliografía. Así se les mando los libros, es lo mismo. No sé si quieren algo más, no, me parece que no. No, puros mail. Bueno, Bueno, Creo no que sé si ya después las chicas me lo pasen y yo se sí, lo mando. nos van a compartir el chat. tanto Bueno, Sol como Alex nos Dale. van a mandar los mails que ustedes están anotando acá. Buenísimo. Así que a partir de ahí irán recibiendo durante la semana, Gaby Y la información. Sí, se va a denme poner tiempo porque las tengo una pilas. semana bastante heavy, pero bueno, seguramente el fin de semana me siento y se lo mando. Si no, en el próximo encuentro nos pegan un palito y Sí, reaccionamos. no, pero prometo que el fin de semana sí. En la semana, esta semana no creo, chicos. Te los digo de corazón. Bueno, Bueno, me parece si que no quedó estamos. ninguna pregunta más, damos bien. por terminado este encuentro. Gaby, muchas Buenísimo. gracias. Gaby, Pau, gracias. Sol, Gracias, a Marce, todos. por toda la ayuda de hoy. Gracias, chicos, que también me ayudaron. somos un equipo, Perfecto. así se trabaja. Armo la lista yo si quieren de los mails, no hay problema. Genial, la verdad te lo Gracias. vamos a agradecer un montón. Dale, Dale, buenísimo. buenísimo. Gracias, chicos. Chau, chau, Nos gracias. vemos. Chau a todos. Gracias, Gaby. Chao, chao, chao.